desde el barrio Jara, Paraguay. Transmite Radio Fátima Online. Teléfono 021-297-463. Dirección Teniente Ventre y de la Virgen. Radio Fátima Online. Sintonizanos. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, amigos? Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar aquí en Radio Fátima, la radio que vive y escucha. Hoy estoy ya sin tapabocas por el sentido de que, bueno, ya tengo mi segunda dosis y bueno, creo que es una señal también de ir perdiendo el miedo. Pero bueno, eso vamos a ir hablando un poco más adelante en este programa especial que tenemos hoy en vísperas ya justamente de una gran actividad que también tiene la Juventud de Asunción, que es la Caravana Arquidiocesana 2021, que se realizará mañana. También en detalles lo estaremos realizando durante este programa. No obstante, repetir nuevamente, bienvenidos a este programa, tu programa Un Café con Dios. Este programa que tiene como objetivo justamente profundizar ciertos temas de la cotidianidad y sobre todo llegar a un buen puerto. Y este buen puerto es justamente la mirada de Dios sobre estos temas, porque todo lo que circunda al ser humano, desde sus sentimientos, sus preocupaciones, sus dudas, sus anhelos, son también preocupaciones y sueños que Dios quiere para con nosotros, pero desde su mirada. Así que sean bienvenidos todos. Este link lo pueden pasar, lo pueden compartir incluso con otras personas, porque el tema de hoy es realmente muy interesante. Le doy la bienvenida también acá a mi amigo de siempre, el operador número 2. No, número 2 es Hugo Javier, pero Hugo Javier ahora está muy mal en situación de justicia. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, después de no sé cuánto tiempo nos volvemos a cruzar. Después de mucho tiempo. También pido disculpas a todas las personas. Hace 3 sábados que no pude estar en el programa por cuestiones pastorales, cuestiones de obligaciones, de mi responsabilidad arquidiocesana. Entonces, coincidentemente fueron 3 sábados en que no pude estar. Estaba luego muy ausente en el sentido de que estaba en otro lugar, no estaba en Asunción, estaba cumpliendo actividades, como le dije recién, actividades de mi responsabilidad arquidiocesana. Pero bueno, hoy estamos acá y como siempre digo, el presente es lo que cuenta. Bueno, vamos a ver un poco el pronóstico. Hoy hizo bastante calor, mañana también vamos a estar con una temperatura elevada, pero como estamos todavía en invierno, este clima medio loco de nuestro país nos tiene preparados sorpresas. Hoy estuvimos con 32 grados de máxima, 21 de mínima. Mañana tendremos 34 de máxima, con sensaciones térmicas de 35, 36 grados y una mínima de 22. Pero atención, el lunes se prevé el ingreso de un frente frío que haría que nuevamente la temperatura baje. Tendríamos una máxima de 31, pero luego bajaría a 12. Martes con mínimas de 11, miércoles con mínima de 9, jueves con mínima de 7. Y bueno, y así tendríamos una semana
que empezaría con calorcito, pero luego entraríamos nuevamente en el frío. Así que si es que guardaste tu ropa, tu abrigo, sacalo de nuevo, porque se vienen temperaturas muy frías en este agosto, que todavía estamos en invierno. Recién el 21 de septiembre despediremos este invierno y entraríamos ya en la primavera. Y bueno, con respecto a lo que estamos viviendo actualmente, en situación poco nacional, muchas personas se están vacunando ya la segunda dosis. Los contagios mermaron un poco, la cantidad de fallecidos, gracias a Dios también. Y aunque cada fallecido es una persona y cada persona es importante, entonces a todas esas familias que están pasando una situación difícil por el COVID, nuestra fuerza desde acá de la radio, y comprendemos su situación. Tenemos feligreses que han pasado por esa situación muy difícil, y también amigos nuestros que han fallecido por culpa del COVID. Y creo que este tema de la vacunación, independientemente de lo que muchos están diciendo, que lastimosamente entran en esa esquizofrenia paranoica de conspiraciones de vacunas satánicas o de cualquier otra índole o explicación medio loca que lo quieran decir, son vacunas que están comprobadas, son vacunas que justamente una de las descubridoras, mejor dicho, no promotoras, estuvo justamente hace poco en un partido de tenis justamente de Wimbledon, y fue ovacionada, y con lágrimas en los ojos esta señora aceptó justamente esa ovación, una doctora brillante. O sea, no estamos hablando de invenciones que quieren dominarnos o implantarnos un chip. Entonces, por favor, a las personas que pueden vacunarse, háganlo en honor justamente de las personas que no pudieron alcanzar este día o esta oportunidad de poder vacunarse. Si bien es cierto, las vacunas no son 100% efectivas, eso es claro, merma muchísimo el porcentaje de que si te agarra el COVID puedas internarte, incluso estar en terapia intensiva. Entonces, por favor, a todas las personas que puedan vacunarse, si pueden hacerlo. Bueno, el tema de hoy es un tema que venimos a enganchar, porque hacer un puente, hace 3 sábados atrás habíamos tocado un poco el tema de la depresión. Vimos las causas, vimos los orígenes, vimos el significado de la palabra depresión. También vimos desde la mirada de Dios qué nos dice Dios con respecto a la depresión. Y hoy el tema justamente es un tema muy relacionado a la depresión y que muchas personas lo confunden. Pero antes de pasar al tema, a desarrollarlo en sí, como todos mis programas, empiezo con un cuento. La idea del cuento es hacer una oración con este cuento y de cierta manera también motivar a la lectura. Hoy justamente traje el libro de Juan Carlos Piciano, un escritor argentino, Cuentos rápidos para leer despacio. Es un cuento realmente muy chiquito pero directo, como se dice. Al final del cuento voy a decir el nombre. Había una vez un señor que tenía problemas con las bebidas alcohólicas. Tenía esa enfermedad tan seria que es el alcoholismo. Pero hizo un tratamiento y se decidió a no beber nunca más en su vida. Sin embargo, la tentación siempre estaba presente y era muy fuerte. Un día estaba caminando por la calle y entró a un bar, porque tenía mucha sed. Pidió un jugo de naranjas y mientras el mozo se lo estaba preparando, se le acercó al oído y le dijo: el señor al mozo, ¿usted no podría ponerle un poco de whisky al jugo sin que yo lo vea? El cuento se llama El engaño. Creo que en este cuento podríamos sacar varias enseñanzas, pero una de ellas es justamente el engaño, y generalmente el engaño está relacionado a ese miedo a enfrentar situaciones que muchas veces nosotros atravesamos.
De los miedos podríamos citar muchos, pero hoy en particular, justamente como empieza el cuento, el tratamiento, este señor hacía el tratamiento para dejar algo que le hacía mucho daño. Justamente la palabra clave de hoy, o mejor dicho, el título que vamos a desarrollar en este programa Un Café con Dios, es la ansiedad. La ansiedad, que justamente es un trastorno. Vamos a ver en el desarrollo de este programa que, si bien es cierto, es algo natural, cuando se agudiza, cuando se excede o cuando nos dejamos llevar, y justamente a partir de ese dejarnos llevar también arrastramos el miedo, esa ansiedad puede causarnos muchísimos problemas. Entonces, después de esta música, vamos a envolvernos y vamos a profundizarnos en este tema que de alguna manera vos pasaste, algún amigo pasó o lo está pasando, y que es justamente la ansiedad. Después de esta música volvemos en este programa Un Café con Dios. Prepárate un café, ¿sí? O un jugo o un tereré y ponete cómodo. Después de esta música volvemos. A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso, ¿cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya. Deja siempre una marca y el amor la recuerda. Que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime Dios, ¿dónde está El valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Hazte sentir. Hazte sentir, hazte sentir. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta Que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Hazte sentir importante. eres importante. Tú eres importante.
Bueno, bienvenidos a este segundo bloque de este programa Un Café con Dios. Hoy el tema, la ansiedad. Habíamos visto justamente en el bloque anterior un cuento donde justamente hablaba de un señor que por un problema que tenía estaba haciendo una terapia, pero se dejó llevar por el miedo. Y este señor justamente se engañaba a sí mismo tratando de escaparse del miedo. Y la ansiedad justamente muchas veces eso. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es la ansiedad? También acá un saludo grande a las personas que se están conectando en el Instagram. Si se pueden de repente también compartir un poco el link de Radio Fátima. Estamos en el Facebook, busquen Radio Fátima, van a encontrar el logo. Entonces, para poder compartir con las personas que desean profundizar, escuchar sobre este tema. Habrás escuchado la palabra ansiedad, habrás escuchado o habrás dicho, mejor dicho, estoy ansioso. ¿O qué me pasa? ¿Por qué tengo estos ataques de ansiedad? ¿Qué tal, Carlos? Bendiciones, amigo, justamente acá. Carlos también, un amigo de Luque. Bueno, todas las personas sienten un grado moderado de ansiedad, que en realidad, ¿verdad?, es una respuesta adaptativa. Porque cuando hablamos justamente de que el ser humano se va adaptando a las circunstancias de su tiempo, hablamos no solamente de su pensamiento, de su esfuerzo, de sus cualidades, sino también de ciertos sentimientos que muchas veces pensamos que son negativos y que en realidad forman parte de nuestra naturaleza, como el miedo, inclusive la ansiedad. Ahora, sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Desde un examen, pasando inclusive por, no sé, la infidelidad en una relación, llegando incluso a una posible enfermedad. Y acá quiero hacer un paréntesis justamente en estos casi 2 años que vamos a tener desde el inicio de la pandemia. Muchas personas no solamente sufrieron de apatía, de depresión, sino sobre todo de ataques de ansiedad. Entonces, desde un examen hasta inclusive una posible enfermedad que uno en su mente piensa que va a agarrar o que ya tiene, estos ataques de ansiedad se pueden dar. Todo es motivo para caer en un trastorno de ansiedad. Estos sentimientos de ansiedad e incluso de pánico, porque la ansiedad, el ataque o el trastorno de ansiedad, una de sus raíces, o mejor dicho, uno de sus frutos es justamente el pánico intenso que uno siente, interfieren en las actividades diarias. Son difíciles de controlar, no imposibles, son difíciles de controlar. Son desproporcionados en comparación al peligro real y pueden durar un largo tiempo. Generalmente, ¿qué es lo que produce la ansiedad? Y con esto hago un spoiler de lo que vamos a seguir hablando. Es que cuando te agarra ansiedad, uno, como dice esa frase célebre, se ahoga en un vaso con agua. O mejor dicho, como decía justamente Vargas Llosa en uno de sus libros, las peores tormentas las creamos en la cabeza. Entonces la ansiedad lo que hace es agrandar la situación y adelantarnos a ciertos acontecimientos. O sea, el miedo tiene una base ficticia, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y con el propósito de prevenir estos, ¿verdad?, ataques, ¿qué hace la persona? O sea, con el sentido de correr de la ansiedad, ¿qué hace la persona? La persona se va encerrando en sí mismo, evitando ciertos lugares, ciertas situaciones, inclusive a ciertas personas. Entonces, como en el cuento, que la persona tenía este problema de alcoholismo y de alguna manera le dice al mozo, ¿no podrías ponerle un poquitito de whisky a mi jugo sin que yo lo vea? Así es como si fuera que no tiene nada mi jugo, no tiene ninguna gota de alcohol. De la misma manera, las personas que sufren de este trastorno de ansiedad, como una manera de evitar, como una manera de correr de esa situación, lo que hace es encerrarse en sí mismo y ocasiona un problema muy, muy grave, porque se ensimismiza y lo que hace es alejarse de la realidad. Y el trastorno de ansiedad
no se termina encerrándose en uno mismo o alejándose del problema, al contrario, se agrava, y eso está comprobado a través de estudios científicos de grandes psiquiatras y psicólogos. Ahora, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Según la RAE, la Real Academia Española, el término ansiedad proviene del latín anxietas. ¿Y qué significa anxietas? Se refiere a un estado de agitación, de inquietud o de zozobra del ánimo. En general, este término alude a la combinación de manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a un peligro real. Como habíamos mencionado, se generan en nosotros condiciones fisiológicas, neurológicas, que no son en respuesta a una situación real, sino una situación que se va creando en nuestra mente, y que justamente hace que se distorsione la realidad. Ahora, esta ansiedad, como dijimos, genera un trastorno, y lo que hace es que se manifieste aún con mayor agudeza ciertas situaciones. O sea, si hay un cierto peligro, se agranda aún más, y el peligro en nuestra mente es mucho mayor. Si bien es cierto, hay casos de infidelidad, la ansiedad provoca que en nuestra mente se genere un peligro tremendo de infidelidad. Y así, por nombrarle algunos casos, podríamos hablar de enfermedades, situaciones laborales, inclusive de lugares y de sentimientos. Ahora, hay una cosa que quiero recalcar antes de pasar a la siguiente música y darnos de repente un respiro y poder analizar una pregunta que les voy a lanzar. Muchas personas confunden el miedo con la ansiedad, y no son iguales. Justamente decía Kurt Gonstein, que es un gran neurólogo alemán, fue un gran neurólogo alemán, decía: el temor agudiza los sentidos, pero la ansiedad la paraliza. Si bien es cierto, en un programa habíamos visto que el miedo es algo natural en nuestra condición humana, porque el miedo justamente es como esa alarma que hay en los vehículos cuando se intenta, digámosle, abrir o se intenta robar. De la misma manera, el miedo es una alarma en nuestra conciencia, que justamente lo que hace es alertarnos sobre un peligro real. Pero ¿cuál es la diferencia con la ansiedad? Que justamente esta deriva de peligros que quizás nunca sucederán. Entonces, podemos ir a escuchar esta música que vamos a tener a continuación de este gran compositor y cantautor español, Alex Ubago. Y mientras escuchamos esta música, podríamos analizar esta pregunta: ¿tengo ansiedad? O sea, ¿tengo trastornos de ansiedad? ¿Tengo amigos que sufren de trastornos de ansiedad? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cómo son sus reacciones? De modo que, digamos, le podamos en cierta manera adentrarnos en este tema. Y bueno, a partir de tus respuestas, dejar el comentario acá en el link de la radio. Y bueno, poder colaborar justamente en este discernimiento de este tema hoy apasionante, que es la ansiedad. Así que analiza esta pregunta, escucha esta música, y después de ella volvemos para el tercer bloque de un programa, Un Café con Dios. Volvemos enseguida. Fuera pantalla y fuera de ahí. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, mas me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por
por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen si estoy loca es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Bueno, tercer y último bloque de este programa Un Café con Dios. Enviarle saludos a Gloria, Gerardo, a Cristian, a Ángeles también, personas que se van conectando en el vivo del Instagram. Volvemos a traer un poco, después de escuchar este tema Sin Miedo a Nada, y que tiene mucha relación con el tema que estamos desarrollando hoy, la ansiedad. Porque si bien es cierto, la ansiedad nos llama a no tener miedo. Ahora, vimos ya
qué implica la ansiedad, cuál es la definición de ansiedad, inclusive que muchas veces confundimos la ansiedad con el miedo y que en realidad no es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la ansiedad? Se pueden ser muy variadas, ¿verdad? No existe algo definido, sino que cada día se van descubriendo nuevas causas. Pueden ser desde experiencias vividas, incluso hasta rasgos de personalidad. Ahora, para poder detallar un poco más estas causas, vamos a dividirlas en dos partes. Están las causas médicas, ¿verdad? ¿Cuáles son estas causas médicas por el cual se puede derivar a un trastorno de ansiedad? Justamente pueden ser enfermedades cardíacas. O sea, generalmente cuando una persona tiene un ataque, un trastorno de ansiedad, lo que el médico muchas veces hace es hacerle un chequeo general para ver si realmente hay un problema. Pero generalmente el trastorno de ansiedad deriva de otro problema. O sea, no es solamente de un problema que la persona puede decir, mira, creo que tengo una enfermedad, tengo cáncer, o creo que tengo el COVID, o creo que tengo tal o cual enfermedad, y generalmente hay una enfermedad pero es otra. Entonces generalmente lo que se sugiere es que tanto el médico clínico trabaje con algún psicólogo para en estos casos. Pero bueno, vamos a citar algunas de las causas médicas de la ansiedad. Como dije, enfermedad cardíaca, diabetes, ¿sí? Problemas de tiroides, trastornos respiratorios, también el uso inadecuado de sustancias, etc. Incluso la ansiedad puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos, ¿sí? Generalmente aquellos relacionados con medicamentos que implican justamente el proporcionar el sueño, clonazepam, tranquinal y bueno, otros medicamentos que en vez de relajar a la persona puede ocasionar la ansiedad. Ahora, existen también los factores de riesgo por el cual una persona puede sufrir de trastornos de ansiedad: traumas del pasado, situaciones violentas, estrés debido a una enfermedad. Muchas personas que trayendo un poco a nuestra realidad, que justamente padecieron del COVID, estuvieron durante mucho tiempo en terapia intensiva y bueno, hoy pudieron salir de esta situación. Muchos están con ataques o trastornos de ansiedad y justamente están acudiendo a psicólogos. Esto se ve justamente en la cantidad de consultas a especialistas para tratar justamente este ataque de ansiedad, porque muchos están con ese miedo de que vuelvan a contraer o vuelvan a pasar por lo mismo. Acumulación de estrés es otra de las causas, otro de los factores de riesgo que proporciona ansiedad. Y también la personalidad, o sea, ciertos tipos de personalidad pueden derivar a la ansiedad. También están ocasionados por otros trastornos mentales y sobre todo droga y alcoholismo. Ahora, cuando hablamos de causas, también tenemos que hablar de tipos de trastornos de ansiedad. Porque si bien es cierto, las causas pueden ser variadas, yo cité las principales, los tipos pueden ser muchísimos. Y les voy a citar algunos, ¿sí? La agorafobia, que justamente es el temor a lugares o situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado. O sea, uno evita esas situaciones, esos lugares. Trastornos debido a una enfermedad, ¿sí? Trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, mutismo selectivo. Esto se da más en los niños que evitan ciertos lugares o ciertas situaciones, como hablar en el colegio, hablar en público. Generalmente en los niños, pero también se da en los adultos. El trastorno de ansiedad social, o sea, fobia social, y otras fobias específicas. O sea, cuando hablamos de tipos de ansiedad podemos pasarnos varios programas hablando y sobre todo profundizando, pero estos son los más principales. Ahora, una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y que sería bueno cuando tenemos un trastorno de ansiedad o alguien tiene un trastorno de ansiedad,
tener en cuenta estos dos puntos. Primero, en la actualidad se confunde ansiedad con angustia y estrés, y los tres son diferentes. Ansiedad no es igual a angustia. Una gran diferencia es que la ansiedad es, digámosle, de cuestiones a corto plazo, de situaciones presentes, y la angustia es más a lo trascendental, es más de situaciones como la muerte, el sentido de la vida. Inclusive la angustia puede llevar a la apatía espiritual. La ansiedad lo que te lleva es justamente a ensimismarte, a encerrarte en vos mismo, a evitar ciertas situaciones. Y el estrés es más bien producto justamente de la acumulación de situaciones y no poder enfrentarlas, que tocaremos en otro programa, justamente el estrés y cuáles son sus causas. Y el otro punto que hay que tener justamente en cuenta es que la persona que sufre de ansiedad muchas veces no puede o es incapaz de identificar la causa o el origen de ese sentimiento. Uno le pregunta de repente qué es lo que te causa y te puede decir: me causa miedo o tengo miedo de que tenga cáncer. Pero el origen del por qué tiene ese miedo, esa persona muchas veces no lo sabe. Es por eso que es importante, cuando uno sufre un trastorno de ansiedad, y acá vienen 3 puntos principales, es primeramente si uno siente ese trastorno o una persona siente, es no dejarle justamente, que voy a usar una palabra que no es profesionalmente recomendable usar, sino no dejar que la persona divague. Muchas veces la persona tiene mucho a preguntar cuando está con ansiedad: ¿por qué? ¿Y qué pasa? Y que evitar que la persona divague en esas preguntas, sino hacerle entender que justamente es producto de su mente, aunque muchas veces a esta persona le cueste. Segundo, cuando es muy agudo, acudir a un profesional. Y tercero, no dejarle solo a la persona. O si vos sentís trastorno de ansiedad, evitar ensimismarte, encerrarte, sino abrirte a reunirte con tus amigos, a contarle a alguien, porque justamente Glyndon White, que es una psicóloga inglesa que es especialista justamente en lo que es la ansiedad, decía que la ansiedad es como ese temor que cuando más se cuenta va bajando. Entonces también compartir con otros tu trastorno, tus miedos con respecto a esto, hace que también carezca justamente de ese poder de hacerte sentir que eso es real. Entonces también está el tema de hacer ejercicio, salir un poco, cuidar la alimentación, beber mucha agua. Justamente también una de las causas de la ansiedad es también fisiológico, justamente por la falta de agua. Ahora, ¿cuáles son los posibles síntomas? Algunas cosas que podés tener en cuenta justamente es entumecimiento, hormigueo, están náuseas o molestias abdominales, están los temblores, mareos, inclusive desmayos, sudoración de la mano, aceleración del ritmo cardíaco, aceleración en la respiración. Entonces, todas estas cosas te tienen que llevar a, si una persona sufre un trastorno de ansiedad o simplemente una ansiedad natural, o si vos estás pasando por esto, entonces tener en cuenta de que lo que te está sucediendo no es un miedo real, sino es un miedo creado en tu mente. Y no tengas miedo de buscar ayuda. Entonces la palabra clave en la ansiedad es no tengas miedo, porque generalmente la ansiedad lo que a uno le hace es llevarle a encerrarse y justamente a ser presa del miedo. Con respecto a la ansiedad, en muchas ocasiones justamente a personas que vinieron, me preguntaron, justamente en cierta manera, dentro de lo que es este estudio que hice fue de psicología, justamente me preguntaron, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi punto de vista espiritual? Siempre le digo, la trascendencia, que es la espiritualidad que uno tiene adentro, esa búsqueda de Dios, es también sanador, es una herramienta importantísima para enfrentar la ansiedad. Porque justamente también uno de los síntomas
de la persona que sufre un trastorno de ansiedad es que se siente inentendido y solo. Entonces, a través de la trascendencia uno también se siente en compañía. La oración te hace sentir que no estás solo. El estar en un grupo de la parroquia, el acudir al servicio también te ayuda a no sentirte solo y sobre todo a enfrentar ese miedo. Y la cita bíblica que generalmente yo les digo a las personas que sufren ya sea de ansiedad o angustia es Mateo 11, capítulo 28, que justamente Jesús decía esto a muchas personas que pasaban por miedo, cansancio, temores, preguntas sobre qué pasará de mi vida. Jesús decía: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo les aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Creo que esta palabra es clave, porque en mí encontrarán alivio. Entonces, para todas aquellas personas que están sufriendo de trastornos de ansiedad, miedos, vos que estás escuchando y quizás tenga este trastorno de ansiedad, inclusive pienses que es algo real, te digo, no temas en acudir a Dios. Dios es el mejor psicólogo, el más grande psicólogo de la historia. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que tenemos en nuestra mente, Él conoce de los miedos reales y de los miedos que nosotros vamos creando. Entonces, no tengas miedo de acudir a un amigo y no tengas miedo de acudir a Dios en la oración. Vuelvo a repetirte, si sufrí un trastorno, ten en cuenta esto: lo que te está sucediendo es producto de tu mente. Muchas veces el problema es una semilla y vos a través de la ansiedad ya creaste una palmera. Entonces, no tengas miedo de acudir a las personas, a tus amigos de verdad. Deja, si por ahí de repente estás con temas de droga o alcoholismo, trata de dejarlos. Busca a esos amigos que te ayuden a alejarte de eso, y sobre todo acudí a Dios. Dios nunca falla. Te lo dice una persona que es psicólogo y que ha comprobado cómo Dios actúa en la vida de las personas. Bueno, ya llegamos al tiempo. En minutos empieza la misa. Ahora ya empezó el Santo Rosario. Podrías, justamente siguiendo un poco este tema de la ansiedad, agarrar tu rosario y bueno, hacer esta oración tan linda del Santo Rosario. Mañana es la caravana juvenil arquidiocesana. La cita es a las 8:30 horas en la rotonda de General Santos y Costanera. Por más que está la protesta, están los camioneros ahí agolpados, igual nos vamos a encontrar ahí. Así que a todas las personas, las comunidades juveniles, les esperamos mañana con sus globos, con sus flores, con las imágenes de sus santos patronos y advocaciones marianas en este inicio del novenario a Nuestra Señora de la Asunción, que es nuestra santa patrona. Así que les esperamos mañana y bueno, más que nada, esta semana vuelve el frío, abrigarse. Nos vemos el próximo sábado, 17:30 horas. Este programa queda grabado, así que igual me gustaría que dejes tus comentarios, tus preguntas, y así en el próximo programa vamos también respondiendo. Gracias a las personas que se comentaron en el Instagram, en el live del Instagram. Ángela Cabrera dice: gracias Pepe. Tais quiere que le mande saludos. Saludos Tais. Desde acá un abrazo enorme, un beso grande. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Y nos estamos viendo el próximo sábado, mismo lugar de siempre, con un café, el lugar más cómodo de tu casa y Dios como nuestro guía en cada conversación. Así que buena semana, buen fin de semana. Mañana todavía sigue el fin de semana, buen inicio de semana, y les dejo con esta música. ¿Por qué tengo miedo? Nos vemos. Para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti.
porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Fátima. La radio